love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. El circuito serie está conformado, ¿sí?, por dispositivos conectados uno enseguida de otro. Como ustedes pueden ver, tenemos la batería, tenemos un interruptor, tenemos tres bombillos, ¿sí? Y ustedes notan que están conectados como una especie de cadena, donde uno es el eslabón del otro, ¿ya? Esta es la configuración de un circuito serie. Este es la misma configuración, pero ya utilizando simbología electrónica, ¿sí? El símbolo de la batería, el símbolo del interruptor, el símbolo de los bombillos, ¿ya? Un circuito en serie tiene tres características que son las más importantes. Primero, ¿sí?, la corriente total del circuito es igual en todos los dispositivos del circuito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En un circuito como este, la corriente que está circulando por todo el conductor va a ser la misma en cada uno de los bombillos y en cada una de las baterías, ¿sí? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta y está descrita por esta fórmula. Segunda característica de un circuito en serie, ¿sí? El voltaje total del circuito es igual a la suma de los voltajes de los dispositivos que están conectados, ¿sí? En este caso, el voltaje total del circuito me lo está dando inicialmente la batería, ¿sí? Y esto debe ser igual, el voltaje de la batería debe ser igual al voltaje o a la suma de los voltajes que haya en el bombillo número 1, en el bombillo número 2 y en el bombillo número 3. La suma de esos tres voltajes debe ser igual al voltaje que me está suministrando la batería, ¿sí? Recuerden que el voltaje es una fuerza que permite que los electrones se muevan en un conductor, ¿sí? Y a ese flujo de electrones, lo hace movimiento de electrones, le llamamos corriente, ¿sí? Para recordarles eso. Tercer característica de un circuito en serie. La resistencia total del circuito, o resistencia equivalente es la suma de las resistencias que hayan en el circuito, ¿sí? En este caso, la resistencia del bombillo 1 más la resistencia del bombillo 2 más la resistencia del bombillo 3 me permite calcular la resistencia que hay en todo el circuito, ¿sí? Entonces esa es la tercera característica de un circuito en serie. Bueno, muchachos, continuando con la clase, vamos a ver un ejemplo de cómo ponemos en práctica esto que hemos visto de circuito en serie. Entonces, muchachos, tenemos el siguiente circuito, ¿sí? Comprende de una batería de 6 voltios, una resistencia R1 de 10 ohmios, una resistencia R2 de 5 ohmios, una resistencia R3 de 15 ohmios, ¿sí? Entonces, primer pregunta, calcule la resistencia total del siguiente circuito, ¿sí? Entonces, ya sabemos por las características que les he explicado con anterioridad que la resistencia total es la suma de las resistencias que haya en el circuito. Entonces, en este caso, simplemente reemplazar los valores. Entonces, resistencia total es igual a la resistencia R1 más R2 más R3, ¿sí? Reemplazamos, sumamos y nos da que la resistencia total del circuito son 30 ohmios, ¿sí? Y además el circuito se puede simplificar de la siguiente manera.
¿sí? Tenemos la batería y solo ponemos una resistencia, pero que me muestre la resistencia total que acabo de calcular, ¿sí? Listo, muchachos, sencillo. Segunda pregunta, con respecto al circuito que estamos trabajando, ¿sí? De la figura 1. Calcule la corriente total del circuito de la figura 1. Entonces aquí, muchachos, vamos a utilizar la ley de Ohm que ya hemos visto, ley que está escrita por que la corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora, ya sabemos por el circuito que nos han dado que el voltaje total son 6 voltios. Y también sabemos que la resistencia total del circuito son 30 ohmios, porque lo acabé de calcular. Simplemente vamos a reemplazar los valores en la fórmula. Corriente total es igual a 6 voltios sobre 30 ohmios y esto me da un total de 0,2 amperios. ¿Sí? Esto quiere decir que la corriente total del circuito son 0,2 amperios. ¿Sí? Y recordemos que al calcular la corriente total, ya por ende, por la característica del circuito en serie, sé que esa corriente es la misma que pasa por cada una de las tres resistencias. ¿Sí? Como lo vimos anteriormente, la corriente total es igual a la corriente de la resistencia 1, es igual a la corriente de la resistencia 2 y es igual a la corriente de la resistencia 3. ¿Sí? Listo, entonces aquí ya calculamos lo que es la corriente total del circuito. Según tercera pregunta, calcula el voltaje o tensión en cada una de las resistencias del circuito en serie. ¿Sí? Entonces debemos calcular cuál es el voltaje que está consumiendo esta resistencia, el voltaje que está consumiendo esta resistencia y el voltaje que está consumiendo esta resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí? Vamos a utilizar nuevamente la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, como les he dicho, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Necesitamos despejar el voltaje. ¿Sí? Y al despejarla tenemos lo siguiente. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Sí? Ahora, ya sé cuánto vale mi corriente y ya sé cuánto vale mi resistencia. Simplemente es reemplazar. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 es igual a, ¿sí? 0,2 amperios por 10 ohmios, que es lo que vale la resistencia 1. Esto me da un total de 2 voltios en la resistencia número 1. ¿Sí? Eso mismo hacemos con el voltaje en la resistencia número 2. ¿Sí? Utilizamos la misma corriente ya calculada. ¿Sí? Y reemplazamos el valor de la resistencia. Esto nos da que el voltaje en la resistencia 2 es 1 voltio. ¿Sí? Y también finalizamos con el voltaje en la resistencia número 3, que nos da un voltaje de 3 voltios. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a comprobar que se cumpla una de las características del voltaje en circuito serie. ¿Sí? Lo que les expliqué ahora. El voltaje total debe ser igual a la suma de los tres voltajes que hemos calculado. ¿Sí? Esto quiere decir que el voltaje total, que es la batería de 6 voltios, al yo sumar estos tres voltajes, me tiene que dar el voltaje de la batería. Y efectivamente al sumar 2 voltios más 1 voltio más 3 voltios, me da 6 voltios. ¿Sí? Ahí podemos comprobar esa característica de un circuito serie.
Listo, muchachos. Entonces recuerden eh, anotar esta información en el cuaderno